PRI, un partido en debacle, aquel que nunca verían desquebrajarse. El PRI vive en un anacronismo, que es el resultado del descompuesto trabajo institucional y político que hicieron durante años. No hace apenas mucho que se celebraron elecciones en distintos estados de la República, donde el PRI confirmó nuevamente que su era dominante es prácticamente un hecho anecdotario. Los años más maravillosos del PRI han quedado atrás, en un pasado donde el poderío parecía invencible ante la aplanadora que ganaba estados, distritos y era prácticamente imposible arrebatarle el poder del sistema en el Ejecutivo Federal. La grieta que actualmente tiene sumido al revolucionario institucional constituye un abanico extenso de concepciones implícitas en programas que acarrearon más incertidumbre en la sociedad que beneficios. Es claro que los actores del PRI les interesa poco los proyectos de reformar una verdadera democracia en el país, más bien fueron seducidos por las prerrogativas que brinda el sistema político en nuestro territorio y los espacios de la función pública donde el PRI arrastra un enorme lastre de actos de corrupción, nepotismo y demagogia. Sin una dirección, desgastado y desacreditados por las malas actuaciones, el PRI se perfila a renovar su estructura nacional. Paradójicamente, el PRI, en su proceso de selección, sigue cargando con esa losa llamada simulación, albazo, acarreo y mentira. Según el padrón que recolectó el Instituto Nacional Electoral INE, su padrón era de 6.605.740. Sin embargo, el Consejo Político Nacional resultó que solamente 1.300.000 afiliados están adscritos a este instituto político. Esto deja al descubierto que las prácticas y mecanismos de selección siguen prevaleciendo como una práctica tradicional e implícita, sobre todo cuando se buscan posiciones y espacios. Es claro que la búsqueda de liderazgo es fundamental en el control de la estructura para definir candidaturas y recibir prerrogativas. Estas irregularidades han sido la piedra angular de un prismo cuya patología renace en la irreparable estrategia por generar condiciones mediante procesos abiertamente democráticos. Siempre el dudoso método de elección deja suspicacias entre la militancia y los principales grupos internos del partido. De aquel aparato omnipotente solo quedan recuerdos que han agotado, debilitado y desgastado sus principales bases. Ahora se disputarán la pequeña estructura que significa en estos momentos el PRI a nivel nacional. Pero el problema no termina ahí. Actualmente tienen una crisis también financiera que les ha mermado las organizaciones de sus procesos de reestructuración. Incluso hipotecarán un inmueble para adquirir un préstamo que le permitirá operar el desarrollo de la elección que ya comenzó con algunos candidatos. Desde mi concepción, el nuevo dirigente nacional que sea electo tendrá la enorme tarea y reto de recomponer una realidad que ha traído al país incertidumbres. Los efectos que ha producido este debilitamiento político radican en las múltiples acciones que han concentrado el PRI a lo largo de un presidencialismo donde se destacó un desarrollo democratizador en varios de los rubros que han sido el parteaguas y el descenso, que concluyó en desastrosas derrotas, sobre todo la pasada elección, donde históricamente lanzaron un candidato ciudadano para reconocer el avance del cuasi pluralismo de sus organismos internos institucionales. Los resultados ya los conocemos perfectamente. Ni la vieja escuela de hacer política ni los nuevos cuadros de tecnócratas que tomaron el control del partido mantuvieron esa segunda oportunidad de gobernar que les dio a la mayoría en el 2012, porque la pudredumbre interna del partido ha sido parte del catálogo propagandístico de una guerra mediática emprendida por algunos medios de comunicación que no han magnificado los retrocesos que ha tenido el país como consecuencia de sus políticas neoliberales. Es insoslayable que el desarrollo que ha traído el país se ha dado en un largo periodo de los gobiernos del PRI, sí, pero ha crecido la pobreza, la desigualdad, la corrupción y los vicios antisociales de políticos que toman el poder por beneficio personal. Eso, por supuesto, estanca el desarrollo sociocultural y educativo de una sociedad que ya merece un progreso a través de sus instituciones gubernamentales. De aquella impresionante maquinaria priista solo quedan 12 estados gobernados por el PRI, 62 diputados federales y 13 senadores. Para las elecciones intermedias del 2021, el ambiente no pinta bien para el tricolor por la tendencia que ha tenido a la baja. El PRI vivirá un verdadero cataclismo. Sí, durante años esa fuerza institucional, sindical y corporativista ha ido diluyéndose por el éxodo que han ido edificando otras corrientes de opinión. El emporio político que construyó el PRI solo queda la escasez que fue apremiando la ingobernabilidad y la nula democracia heredada por el viejo dinosaurio, aquel que nunca verían resquebrajarse. Hoy se instala como tercera fuerza política, algo histórico pero no irracional ni atípico. Es evidente que sigue el mismo PRI, aunque quiera reconstruir un nuevo rostro. Los mismos vicios, prácticas, oratorias, discursos, acarreo, mapachería, el dedazo siguen predominando explícitamente bajo la consigna al llamado de unidad partidista. La realidad es que el PRI trae una inercia
de debacle sumamente significativa. Si el PRI no procesa un desarrollo abierto, transparente y democrático en su elección, estarán prácticamente enfilándose más derrotas electorales, que de por sí ya son candidatos a perder más estados. Ese laberinto que ha construido el Partido Revolucionario Institucional incluye miles de recuerdos que producen la irritación social. El desaseo político se traduce en un peyorativo desarrollo producido por el clientelismo, la corrupción, la ingobernabilidad, la inestabilidad económica, política y social, pero sobre todo en la herencia que se ha arraigado en las instituciones de los poderes del Estado. Informó Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.